Entonces lo que veremos en nuestra clase de hoy, ¿qué es? Entonces, primero, ¿qué son la creación de objetos inspirados en las emociones? Los antecedentes que hay sobre este tema, también una parte de la historia, digamos que cómo surgió ese interés del ser humano por las emociones. Vamos a ver qué son las emociones, porque a veces solemos confundir las emociones con los sentimientos y es algo totalmente diferente. ¿Qué emociones son los que provocan los objetos? ¿Sí? Hay unos niveles de creación de estos objetos inspirados en las emociones y vamos a analizarlos uno a uno. Y hay unas claves para poder generar este tipo de análisis. Entonces, vamos a iniciar el análisis o diseño de objetos inspirados en las emociones. Entonces, es este que es enfocado en la relación que se establece entre el usuario y el objeto. Es la creación de objetos que además de cumplir con sus funciones prácticas, ¿verdad? Tienden a provocar una respuesta que sea ya emotiva en las personas. Y esto puede ser a través de la interacción sensorial, generando una experiencia, digamos, de uso más placentero e íntimo con el cliente o con el usuario. ¿Y esto qué hace? Crea un vínculo que va más allá de la simple utilidad de los objetos. ¿Listo? Para entender el diseño emocional, hay que tener claro que el concepto de emoción y de usabilidad, porque estamos, digamos, viendo en este momento que son dos factores importantes para reflexionar. Entonces, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, puede ser agradable o penosa, ¿verdad? Que aparece junto a cierta conmoción que se genera y que afecta el interés en la participación de un usuario en el momento en que siente o tiene una interacción con ese objeto. En cuanto a la usabilidad, es la capacidad de un producto o servicio de ser comprendido y empleado por un usuario. Es decir, que a veces de forma natural e intuitiva, ¿cierto? Porque los elementos a veces nos ofrecen como ya esas características y nosotros, por decirlo así, como que por defecto ya sabemos cómo usarlo. Entonces, es eso, es un objeto que se caracteriza más porque tiene una función definida y nosotros de hecho ya sabemos identificar. ¿Qué antecedentes hay sobre esto? Resulta que los primeros productos industriales que se desarrollaron empezaron a fabricarse y no tenían en cuenta, digamos, esos aspectos que no fueran los meramente funcionales, ¿sí? O sea, tenían solo en cuenta que fuera algo, digamos, de producción que le sirviera para una actividad definida al ser humano. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo se empezaron a plantearse que había que utilizar otros parámetros, ¿cierto?, para introducir el punto de vista del usuario dentro de la producción de los objetos. Y es aquí donde se integra dentro del proceso creativo, ¿sí? Digamos, esas emociones que producían los objetos o, digamos, los productos que se desarrollaban. ¿Qué pasó? Que empezaron a llevarse a cabo estudios ergonómicos, ese fue como el primer acercamiento. Cuando hablo digamos, estudios ergonómicos, nos referimos es como al estudio del cuerpo con respecto a un objeto, es decir, que si fuera, digamos, como, digamos, que se sintiera bien en el momento en que uno lo usara. ¿Sí? Que no fuera a sentirse incómodo. Por ejemplo, cuando diseñan una silla, ¿verdad? Tienen en cuenta mucho los aspectos ergonómicos, que la persona cuando se sienta cómoda, ¿cierto? Que sea de verdad que funcione, que me haga sentir bien, porque entonces una silla que esté mal diseñada y que no esté pensando en este tipo de cosas, pues no me va a ser útil y me va a generar unas emociones, digamos, de un aspecto negativo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando se empezaron a hacer estos análisis? Pues que empezó a haber una relación más estrecha entre el usuario y la manera en la que interactuaba con el producto a nivel físico. Y luego con el tiempo fueron tomando más importancia no solo estos aspectos que acabo de nombrar anteriormente, sino también aspectos emocionales y psicológicos que intervenían a la hora de usar un producto o un objeto.
Entonces, si ustedes de pronto han escuchado la psicología del color o que a veces los materiales cuando nosotros los tocamos o tenemos alguna sensación, algunos nos producen como escozor, como que no nos gusta tocarlos, ¿verdad? Y eso genera también entonces unos resultados que los estudiosos entonces van, digamos, sacando para generar entonces, digamos, como unos datos que las personas que realizan el análisis de este tipo de objetos tienen en cuenta para ya, digamos, generar una producción de objetos inspirados en las emociones. ¿Qué vamos a ver en la historia? Como lo nombraba anteriormente, pues la funcionalidad era lo que primaba, ¿sí? Entonces, una de las escuelas o uno de los movimientos más importantes que fue el Bauhaus era el que, digamos, primaba en esta idea, en que la funcionalidad era primero. Pero luego en los años 70, algunos diseñadores comenzaron a poner en práctica el diseño radical o el diseño también llamado antidiseño. ¿Y de qué se trataba esto? Esto era un nuevo concepto muy vinculado a la diversión, a la creatividad y a la emoción, en contra de los parámetros eminentemente racionalistas y funcionalistas. Entonces se creó este movimiento y empezó, digamos, a arrasar con esta idea de la funcionalidad. Ya no se quería ver eso primero, sino se quería poner en práctica otro tipo, digamos, de análisis. Luego, ¿qué pasó? Nacieron empresas innovadoras que tenían como lema la forma sigue a la función. Entonces, digamos que esa idea primero del funcionalismo cambió. Y basándose en esa idea de que el diseño también es un acto de creación para mejorar la vida cotidiana de las personas, no solo en cuanto al uso, sino en cuanto a la experiencia. Y asimismo nació la idea de atender a las diferentes respuestas emocionales respecto a los objetos y a sus partes. Y esto para lograr diseños más efectivos y más satisfactorios para el uso de los usuarios. Entonces, digamos que se empezó a avanzar y ampliar mucho más, ¿cierto?, el concepto de que a qué debería responder un objeto. Entonces, ahora vamos a ver qué son las emociones. La emoción es una reacción físico-psicológica, ¿sí?, que representa diferentes modos de adaptación a ciertos estímulos. Etimológicamente, la palabra emoción proviene del latín emotio, que significa impulso, movimiento y que hace referencia a aquello que mueve a una persona hacia algo. Es como esa motivación, ¿sí? Y esto, digamos, hay un diseñador bastante interesante que ojalá tomen nota de él, se llama García Salazar, y él explicaba que existen 7 emociones básicas que un objeto puede producir, y es la ira, el miedo, la felicidad, el afecto o el amor, la sorpresa, el disgusto y la tristeza. Entonces, aquí es cuando yo les decía que es importante diferenciar y no confundir la emoción con el sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que la emoción es una reacción común y general para todos los seres humanos. ¿Listo? En cambio, el sentimiento es una reacción que es muy personal. Por ejemplo, en los hechos de la vida cotidiana nos generan emociones que se producen en nosotros, digamos, de una forma inconsciente. Cuando esto ocurre, valoramos la emoción empleando el pensamiento y por ello es que cada persona genera un sentimiento diferente ante una emoción. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar? Las emociones que provocan los objetos se pueden dividir en 2 sectores. El primero son las placenteras, es decir, lo que tiene que ver con el deseo, la sorpresa, la inspiración, la diversión, la admiración, la satisfacción, ¿sí? La fascinación. Y pueden haber otros que sean la parte de las emociones desagradables. Entonces, eso que nos causa indignación, que nos causa desprecio, asco, escozor, insatisfacción, incluso decepción o aburrimiento. Digamos que lo podríamos relacionar mucho con los gestos que nosotros hacemos cuando estamos en contacto con un objeto
que no nos gusta o que nos gusta mucho. Y generalmente eso se nos nota o nosotros como seres humanos sabemos expresarlo. Si yo les preguntara, por ejemplo, ustedes viendo este objeto, ¿qué creen que es? Por ejemplo, Luis Fernando. Viendo este objeto, ¿qué crees que es? No te escuchamos. Creo que tienes desactivado el micrófono, pero no se te escucha. Ok, entonces Luis Fernando nos está diciendo que para él es una escultura. Wilman, ¿para ti qué es esto que estás viendo? Felipe, cuéntame. Hola, profe. Hola. Ahí ya lo mostraste, pero yo te iba a decir Sí, que era un exprimidor. sí, Yo tengo exacto. un parecido. ¿Tienes uno parecido? Bueno, Yo ¿qué también pasa te iba con a decir, este? ¿Sí? yo sí que me Ok. exprimidor, sí, claro. Ajá. Sí, es un exprimidor de naranjas. Entonces, pero hay algo interesante que dijo Juan Carlos, ¿cierto? Y es que parece una escultura. Entonces, ahí digamos que no primó la función, sino primó la parte estética y también la parte de la experiencia con este tipo de exprimidor. Tú que dijiste que tenías uno parecido, ¿cierto? Cuéntanos cómo es, digamos, cuando lo utilizas. ¿Te parece que sí es funcional o no es funcional? Eh, pues realmente el tema es la estética, que no es algo convencional, ¿no? Ujú. Pero el que yo tengo, llamémoslo las paticas, son más cortas, y finalizando la patica tiene como una base de goma para que no Mm, se, para que no se resbale. deslice. Ajá, Correcto. ok, Pero por lo demás perfecto, es prácticamente el mismo. ok. Entonces, o sea que cuando lo usas sí es efectivo, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, pero digamos, eso que tú hablas, el aspecto que de la parte inferior, seguramente ellos pensaron mucho en la parte funcional, pero los diseñadores, por ejemplo, de este exprimidor, pensaron mucho en la parte escultórica y lo que le representaba a la persona que lo compraba. Nos pasaba mucho también, digamos, por ejemplo, con el objeto que habíamos analizado, el candelabro, ¿cierto? Que decíamos que era un objeto mucho más escultórico y lo que producía para mí a la vista, al tacto, por su forma, por sus figuras. Esto es un elemento que se ve más bien extraño, ¿cierto? Parece, digamos, en las referencias, parece como una nave espacial o le decían como diferentes características, menos que fuera un exprimidor. Pero entonces de eso se trata, de generar cosas diferentes, distintas, que tengan características que no son, digamos, parecidas a lo que usualmente nosotros vemos y que despiertan en nosotros otras expectativas, otro tipo de cosas y emociones que generalmente otros objetos tal vez no nos produzcan. ¿Listo? ¿Cómo influyen las emociones en los objetos que nosotros adquirimos y que tienen que ver, digamos, con las emociones? Entonces, resulta que las emociones influyen mucho cuando nosotros escogemos o no un objeto. Cuando se diseña, digamos, pensando en esto, hay que pensar en diferentes cosas. Primero, el significado de emplear unos materiales u otros. Como veíamos en nuestro ejemplo anterior, sería muy diferente si este objeto fuera hecho, por ejemplo, de pasta. ¿Qué nos podría producir el material, cierto? Otro aspecto importante es la personalidad o el carácter que connota un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer veíamos que el ejemplo del carro, ¿cierto? Nosotros tenemos la oportunidad de personalizar el carro o de personalizar, por ejemplo, ahorita han hecho muchos desarrollos de productos en que la persona puede escoger el color, el acabado, cuánto brillo quiero que tenga, quiero que sea mate, quiero que sea de un material u otro, ¿listo? Otro es en los placeres y las experiencias que genera. Entonces, cuando uno hace un análisis o hace un diseño enfocado en objetos
que están relacionados con las emociones, tiene que sentarse mucho a pensar en este punto. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto como unos procesos de creación, de creatividad, ¿verdad? Y digamos que pasaba de un punto a otro, pero digamos, cuando hemos visto los diferentes tipos de análisis, uno se centra en unos puntos más que en otros. Y en este caso, pues uno se centra en los placeres y en la experiencia que genera los objetos. Y por último, en la interacción que permite, en la usabilidad o en cómo se percibe la calidad. ¿Por qué? Porque aunque, digamos, tiene en cuenta la parte del uso, ¿cierto? De la función, hace que la experiencia con respecto a la función sea diferente a los objetos que nosotros habitualmente conocemos. ¿Listo? ¿Qué niveles existen entonces de la creación de objetos? Resulta que existen diferentes niveles. El primero es el visceral, el segundo es el conductual y el tercero es el reflexivo. El primero, el que se refiere a la parte visceral, es esto que dicen que todo entra por los ojos. ¿Sí han escuchado este dicho? Y esto resume muy bien ese punto, ya que es la reacción inmediata que nosotros tenemos ante el primer estímulo que nos da un objeto. Es decir, cuando lo vemos nos parece feo, nos parece bonito, como les decía, en cuanto a la textura, si lo tocamos y en cuanto a la temperatura es muy caliente o muy frío, nosotros a veces, digamos, también tenemos en cuenta el peso y también el tamaño. Hay personas a las que les parece, digamos, muy interesantes los objetos que son diminutos y de hecho los coleccionan. O hay personas que también les gustan o se maravillan con los objetos que son muy grandes, ¿cierto? Y que les parece ya a veces lo tienen más de uso escultórico. Hay personas que de hecho compran objetos que aunque tengan alguna función, de hecho no los utilizan, sino que los coleccionan. ¿Por qué? Porque estos objetos lograron, digamos, conectar a la persona emocionalmente con ellos. ¿Listo? En la parte conductual, habla más del aspecto funcional, ¿sí? Entonces, ¿cuál fácil es entender el uso del producto? Si cumple nuestras necesidades y nuestras expectativas, si me hace tener una experiencia diferente a los otros objetos cotidianos, ¿listo? Y la parte reflexiva es aquí donde decidimos si el producto es para nosotros o no. ¿Sí? Ahí es cuando nos preguntamos, uy, ok, ¿de verdad me gusta este producto? ¿De verdad tiene que ver conmigo, con mis gustos y necesidades? Entonces también nos pensamos en cómo este objeto nos va a servir, cómo nos afectará, ya sea a corto o a largo plazo. ¿Listo? También entonces existen unas claves. La primera es fidelizar y customizar para satisfacer al cliente. La segunda es generar valor añadido y la tercera es personalizar atributos. Estas son como las claves para generar un objeto inspirado en las emociones. Entonces, fidelizar y customizar para satisfacer al cliente. Esta es una de las claves del diseño emocional y es conseguir personalizar o customizar el producto para fidelizar a esa persona que tiene una necesidad por satisfacer. Y hay que barajar todo tipo de herramientas y emplear todas las tecnologías disponibles para conseguir hacer sentir que esta persona forme parte del diseño o el proceso de creación del producto. Digamos que ayer nosotros veíamos algunas de esas herramientas, ¿verdad? Y que lo relacionábamos con la parte 3D, la parte tecnológica de los avances que habíamos podido ver como ejemplo. Y hablábamos del concepto de la co-creación. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa se junta con el usuario y le pregunta, oye, ¿qué te gusta? Oye, ¿qué no te gusta? ¿Quieres participar dentro del proceso de producción de tu producto? Claro que sí. Entonces, digamos que es como una respuesta y una pregunta constante que hacen entre usuario y entre diseñador o productor, ¿sí? Entonces, esto genera como una afiliación, ¿cierto? De la persona que se siente mucho más cómoda, que empieza a sentir como una conexión, ya sea con la marca o con el producto, y que seguramente lo va a seguir comprando o seguramente va a seguir admirando ese producto. ¿Listo?
Otro aspecto importante entonces es generar valor añadido. ¿Y esto a qué se refiere? Entonces, esto se refiere a las claves para conseguir la personalización y además diferenciarse de la competencia. Entonces, consiste en saber dar a la persona lo que valora. La clave está principalmente en los detalles que se aportan y que no tienen por qué repercutir en el precio del producto. Muchas veces pensamos que un valor añadido se relaciona con el lujo, ¿sí? Pues porque a veces suponemos que esto podría elevar el precio de un objeto. Y en realidad a lo que se refiere es en los alcances que esto puede traer. Entonces, uno puede tener en cuenta los valores que puede ofrecer, que pueden estar relacionados a la salud, a la diversión, a la parte afectiva y efectiva, al prestigio que esto me puede dar, la experiencia, ¿cierto? La importancia, digamos, del trabajo que tuvo este objeto al realizarse, si me genera, por ejemplo, algo que me ayuda o me aporte a la rapidez de la acción de una actividad, el trato, ¿cierto? La firma personal a veces, hay muchos productos que le ofrecen a las personas, digamos, poner sus nombres en algunos objetos y eso ya produce en mí que haya una identidad con ese objeto, ¿listo? Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes. Y otro es personalizar esos atributos. Entonces, hay que encontrar esos atributos que valora la persona que va a utilizar el artículo. Y es aquí cuando esto se vuelve muchísimo más personalizado. Entonces, es como una atención que es frente a frente, que ya tengo que estar muy en contacto con el usuario, que general, digamos, ya no se hace de manera general, ¿cierto? Por ejemplo, el análisis de nuestro usuario, de nuestro cliente, sino que se hace de manera muy personalizada e individual. Entonces, los productos están compuestos por componentes básicos que pueden modificarse y o digamos que digamos, la principal característica de los objetos que son así es que hay una base y yo puedo cambiarle, por ejemplo, o adaptarle componentes que se añaden, ¿cierto? Al objeto principal. Por ejemplo, los celulares que nos ofrecen, que amplían su mercado, por ejemplo, cuando les cambiamos las carcasas. Y las carcasas hay de todas las formas, colores y tamaños, ¿verdad? Y según nuestro gusto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero reflejar? Si me gusta, por ejemplo, ustedes han visto que hay carcasas de color neón, hay carcasas incluso que parecen de terciopelo, incluso han evolucionado con otras carcasas que traen líquidos por dentro, que entonces ya generan en la experiencia del usuario, entonces que, por ejemplo, sirve para desestresarse o ese tipo de cosas, ¿listo? A eso nos referimos con la personalización de los atributos. Y por último, vamos a ver que en el diseño cómo se relaciona con los 5 sentidos y qué preguntas nos hacemos nosotros con respecto a esto. Entonces, el diseño emocional se entra en el mundo de la percepción, utilizando toda la información que a través de los 5 sentidos llega a las personas. Y esto es acerca de los objetos o servicios que tienen a su disposición. Y esto se interesa por. Entonces uno se pregunta, ¿cómo percibe el usuario el objeto? ¿Qué hace y cuál es la actitud después de percibirlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros al percibirlo, qué acciones tomamos? ¿Qué siente y qué consigue al utilizarlo? ¿Qué piensa cuando interactúa con él? Si quiere repetir o no la experiencia y por qué, ¿cierto? Si se sienta diferente o especial al usar el objeto. Entonces, por eso es que ahí hablábamos de la parte de la identidad. ¿Y qué piensa tras un determinado tiempo de usar? Entonces, estas preguntas son bien importantes porque esto entonces nos va a representar qué tanto puede durar un objeto con nosotros, si solo se compró, digamos, de manera superficial y ya nunca más lo voy a usar, si es de manera coleccionable, si es de manera funcional, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos?